¿Qué tienen en común una atracción de piratas y uno de los villanos más fríos de la ciencia ficción? Pues parece que mucho más de lo que la gente se imagina. Bienvenidos a Entre Líneas. Hoy nos metemos de lleno en los secretos de Almas de Metal, la película de 1973 que nos hizo mirar con otros ojos los parques temáticos. Y es que la historia detrás de las cámaras es casi tan caótica como la de la propia película. Tenemos crónicas de la época, entrevistas, y la misión de hoy es desentrañar cómo una idea inspirada en Disneylandia, que casi nadie quería, se convirtió en una obra de culto. Es una historia fascinante de cómo la creatividad surge, de las limitaciones, de la necesidad, la casualidad y un presupuesto ajustadísimo. Pues vamos a ello. Todo empieza, y esto es curioso, con Michael Crichton de visita en Disneylandia. Se queda totalmente alucinado con los animatrónicos de los Piratas del Caribe. Y se pregunta, ¿qué pasaría si estas cosas se volvieran locas y atacaran a la gente? Claro, esa fue la semilla. Y lo interesante es que él, que ya era un novelista de éxito, supo al momento que eso no era para un libro. No. ¿Por qué? Porque era una idea puramente visual. El terror venía de verlo. De hecho, es como una plantilla de Parque Jurásico, ¿no? Totalmente. La misma premisa. Parque tecnológico que se va de las manos y las atracciones se comen a los turistas. Exacto. Pero aquí viene el primer giro. A ver. Crichton no quería debutar en el cine con ciencia ficción. A principios de los 70, antes de Star Wars, el género, no estaba muy bien visto. Se consideraba cine de serie B. Verdad. Eso es. Pero era la única forma de que un estudio le dejara dirigir. Era eso o nada. Y no fue fácil encontrar estudio, por lo que sé. Para nada. Todos los grandes lo rechazaron. Warner, Fox, Paramount, todos. El único que dijo que sí fue MGM. Que en esa época tenía una fama terrible. Terrible. Se metían en los montajes, recortaban las películas. Un desastre. Crichton dudó muchísimo. Me imagino. O sea, se estaba metiendo en la boca del lobo. Literalmente. El jefe de producción tuvo que prometerle que con él no habría historias de terror. Y Crichton dijo que cumplió, en su mayor parte. Ese en su mayor parte da un poco de miedo. Y aquí es donde todo se complicó todavía más, ¿no? Con el reparto. Madre mía, el casting fue un caos absoluto. A ver, para empezar, MGM no le dio a Crichton ningún control. Y los dos protagonistas, Richard Benjamin y James Brolin, fueron contratados 48 horas antes de empezar a rodar. Espera. 48 horas. ¿Pero cómo es posible llegar a esa situación? Pues fue un lío tremendo. Se habían barajado nombres como James Caan, John Boyd, pero nada. Y lo más fuerte es que llegaron a contratar a William Shatner. Al Capitán Kirk, ¿en serio? Al mismísimo Capitán Kirk. Iba a ser Peter Martin. Pero ese es el crossover que el mundo necesitaba. ¿Qué pasó? Pues que el estudio, en el último momento, se echó para atrás. Decidieron que querían actores más jóvenes para que la única gran estrella fuera Yul Brynner. No querían que nadie le hiciera sombra. Así que despidieron a Shatner y vuelta a empezar. ¡Qué fuerte! A 2 días de rodar. Por eso la contratación de Benjamin y Brolin fue, a la desesperada. Y ya que mencionas a Yul Brynner, su historia también tiene tela. No llegó a la película siendo la gran estrella que elige proyectos, precisamente. Estaba pasando por problemas económicos muy graves. Estaba en la ruina. Según se cuenta, casi. No le llegaban ofertas y necesitaba el trabajo con urgencia. Aceptó el papel del pistolero por un salario muy por debajo de su caché habitual, simplemente porque necesitaba el dinero. Y es alucinante cómo de esa necesidad surge una de las interpretaciones más influyentes del cine. Totalmente. Él aprovechó la oportunidad y creó algo, imperecedero. Para empezar, su traje. Es idéntico al que llevaba en Los Siete Magníficos. Claro, un guiño al público. El héroe convertido en pesadilla. Exacto. Y luego, su interpretación. Esa frialdad, esos movimientos que no son del todo humanos. Eso fue la inspiración directa para Michael Myers y sobre todo para el Terminator de Schwarzenegger. También para Terminator. El propio Schwarzenegger ha contado que se estudió los movimientos de Brynner una y otra vez. Esa forma de andar, de girarse, esa extrañeza. De ahí sacó la fisicalidad de su personaje. ¡Qué pasada! La mala racha de un actor define el lenguaje corporal de un ícono décadas después. El cine es así de caprichoso. Pero esto nos lleva a algo que nadie esperaba. Una auténtica revolución técnica. Provocada también por las prisas y la falta de dinero, imagino. Pues sí. La película se rodó en solo 30 días.
El presupuesto era de $1 millón, que ya era poco, y Crichton tuvo que suplicar por 250.000 más. Vamos, que tenía que ir a toda pastilla, rodar lo justo y necesario. Y esa presión le llevó a inventar algo nuevo. Almas de Metal fue la primera película en usar procesamiento digital de imágenes, el primer CGI, por así decirlo. Para la visión del robot, la que se ve pixelada. Justo, no sabían cómo hacerlos, así que contactaron con un pionero, John Whitney Jr. Y el método era: artesanal es poco. Escaneaban cada fotograma, un ordenador lo convertía en píxeles y luego volvían a filmar la pantalla del ordenador. ¿Me estás diciendo que...? Sí. Requería unas 8 horas de trabajo para generar solo 10 segundos de metraje. 8 horas para 10 segundos. Exacto. Madre mía, es una locura. Hoy un móvil te lo hace en tiempo real. Era un proceso agónico. Dejaban los ordenadores trabajando por la noche para tener unos segundos al día siguiente. Una revolución nacida de la pura necesidad. Pero el rodaje no solo fue innovador, también fue peligroso, ¿no? ¿Hubo accidentes de verdad? Sí, hubo varios sustos. El más grave se lo llevó Yul Brynner. En un tiroteo, un cartucho de fogueo defectuoso le dio en un ojo. Grave. Le provocó una úlcera en la córnea, muy dolorosa, y por eso no pudo usar las lentillas plateadas, las robóticas, durante gran parte del rodaje. Le irritaban el ojo. Tuvieron que cambiar todo el plan sobre la marcha. Y luego está la famosa escena de la serpiente. Por favor, dime que al menos la serpiente sí era un robot. Pues te vas a llevar una sorpresa. La serpiente de cascabel que muerde al personaje de James Brolin era real. No me lo puedo creer. Qué ironía. El equipo aseguró que no tenía veneno, pero, bueno, era un animal salvaje. Y a pesar de que Brolin llevaba protecciones de cuero en el brazo, los colmillos la atravesaron y le mordieron de verdad. ¿En serio? Sí. La cara de pánico que pone en la película no es actuación, es pánico real. Increíble. Bueno, después de este rodaje infernal, Crichton por fin llega a la sala de montaje. Imagino que pensaría que lo peor ya había pasado. Pues fue justo lo contrario. Cuando vio el primer montaje, se deprimió. No le gustó. Le pareció lenta, aburrida, un fracaso total. Y en un arrebato, cogió él mismo las tijeras y empezó a cortar. ¿Qué quito? De todo. Una secuencia de un atraco a un banco, otra con un aerodeslizador, un montón de diálogos, y acortó muchísimo la persecución final. Aquí es donde la película da otro giro, porque incluso el final que conocemos no era el original. Para nada. El final original era muy distinto. El pistolero no moría quemado, sino que el personaje de Benjamin lo atraía al mundo medieval y lo destrozaba en un potro de tortura. La idea conceptual es buena. Una máquina compleja destruida por una simple. Sí, pero Crichton dijo que al verlo en pantalla le pareció absurdo y teatral, que no funcionaba. Así que lo cambió por la confrontación con el fuego, que es mucho más visceral. Y a pesar de todo, la película se estrena y es un exitazo. El mayor de MGM ese año. Una sorpresa para todos. Pero su verdadero legado fue su influencia. La idea del parque que falla, los robots que se rebelan. Eso está en el ADN de mucho cine que vino después. Claro, piensas en Terminator, en Blade Runner. Y en Parque Jurásico, por supuesto. La fórmula perfeccionada por el propio Crichton. También tuvo una secuela, Future World, y una serie, Beyond Westworld. Que no funcionaron tan bien, ¿verdad? No, porque se complicaron. Se alejaron de la premisa tan simple y potente de robots de un parque de atracciones se vuelven locos y se metieron en tramas de conspiraciones, clones. El público no conectó igual. Tuvo que llegar la serie de HBO décadas después para retomar la esencia, claro. Exacto. Tenemos una película que nace de Disneylandia, rechazada por todos, rodada con prisas, con una estrella por necesidad, y que acaba siendo pionera e inspirando a generaciones. Es alucinante. Pero la curiosidad final, la que lo cambia todo, es lo que el propio Crichton pensaba de su película. Él dijo que, aunque todos recuerdan al robot, para él la película iba sobre otra cosa. ¿Sobre qué? Sobre la codicia corporativa, sobre los supervisores del parque tomando malas decisiones. La advertencia no era sobre la tecnología, sino sobre las empresas que la usan sin medir las consecuencias por no parar el negocio. Eso le da una vuelta a todo. La recordamos por la máquina que se revela, pero quizás el verdadero terror, el fallo original, son los humanos de la sala de control. Justo, más preocupados por los beneficios que por la seguridad. El monstruo no es el robot, es el sistema irresponsable que lo crea. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Hoy, con la inteligencia artificial avanzando sin parar, ¿dónde están los fallos más peligrosos?
¿En las propias máquinas? ¿O en las salas de juntas donde se decide lanzarlas al mundo? Ahí queda la reflexión. Esto ha sido todo por hoy en Entre Líneas. Para quienes quieran seguir explorando, tenemos un área para miembros con contenido y ventajas exclusivas. Nos vemos en el próximo análisis.